Estamos en el Matinal de las Regiones y nos interesa también ampliar la información y entender un poco de psicología. Así que el día de hoy, Yanka, vamos a cuestionarnos qué tan seguros están los niños y las niñas en las redes sociales, cuán importante es poder tener ese control y cuán impactante puede ser para sus vidas. Sí, porque hoy en día muchos niños y niñas de nuestro país tienen mucho más contacto con la tecnología, con redes sociales, con WhatsApp, con videojuegos, y fíjate que cada uno de ellos tiene la posibilidad de hablar con desconocidos en la web para ver qué tan protegidos o cómo podemos proteger o cómo podemos prevenir de alguna manera esto. Estábamos en conexión con Luis Pino, él es director de carrera de psicología de la UDLA y ya está con nosotros vía online. Luis, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días y gracias por la recepción. De todas maneras que es necesario, ¿cierto, Luis?, cuestionarnos, porque hoy en día vemos como padres, madres, por diferentes razones, desde muy niños, le facilitan el acceso a, ¿cierto?, un celular, una tablet, un computador, y dentro de ese tiempo libre que tienen los niños, bueno, pueden llegar a diferentes sitios web, diferentes plataformas donde pueden tener contacto con personas que desconocen absolutamente. Sí, sin duda, lo primero hay que pensar es que estamos en una situación y contexto familiar más allá de la composición, con dinámicas que tienen que ser, que son altamente desafiantes a propósito de los cambios. No olvidemos que las plataformas digitales, trabajar en red, estar en contacto con un otro se ha facilitado, ¿sí? Y la prueba de ello fue la pandemia a partir de lo que ustedes mencionan. Por lo tanto, conceptos que ustedes partieron señalando, el control, el acompañamiento, son factores muy importantes. Y para la mejor forma de controlar a otro en términos de tener su compañía, ¿sí?, es saber quién es el otro, ¿ya? Por tanto, ya no es suficiente con ser padre, madre o la composición que tenga esta familia, sino que hay otros desafíos mucho más complejos que saber efectivamente quiénes son tus hijos. Y a partir de esto, tú podrías enterarte, apropiarte o tener su cosmovisión del mundo en que ellos están compartiendo, con quienes hablan, con quienes intercambian información o con quienes intercambian incluso fotografía. Entonces digo, la temática de desafío va mucho más allá y es plástica y flexible, es rápido, ¿ya? Porque hoy es la forma de socializar por medio de las plataformas y lo más probable que en 2 años más sea completamente distinto. Luis, bueno, sabemos que de pronto los niños cuando están en casa con la familia, ¿cierto?, con su núcleo familiar, se comportan de una cierta manera, ¿no? Uno entiende cómo a saber cómo se comportan con uno. Pero en el colegio, ¿cierto?, cuando están con sus amistades de la misma edad, actualmente podrían ser o más extrovertidos, ¿cierto?, o más buenos para la talla, versus cómo están en la casa, ¿no? Lo ejemplifico así porque cuando están en conectados, ¿verdad?, de una manera online, ¿cierto?, cuando están jugando un videojuego o chateando, viendo redes sociales, también tienen una conexión con otras personas y podrían eventualmente conocerse, o sea, comportarse, mejor dicho, de otra manera, digamos, más curiosos, etcétera. Entonces, lo que tú comentas es conocerlos bien a ellos como son, pero también tiene que ver un poco con la supervisión de estar presentes cuando está teniendo estas actividades para poder entender un poco qué es lo que hace, si se intercambia o no fotografías o comentarios, si conoce nuevas personas o no. Por ahí va un poco también la posibilidad de supervisar. Sí, sin duda, una palabra benigna es supervisar, acompañar, contener, que se puede desprender del control, porque culturalmente la palabra control suena como tiene una connotación negativa. Sin embargo, la palabra control significa, sí, al menos tener cierta visión de los factores que inciden en la conducta de una persona. Por lo tanto, no es negativa, pero sin duda suena más benigno, sí, decir acompañamiento, etc. Ya. Y por lo tanto, es normal que cualquier ser humano, de acuerdo a las situaciones o circunstancias, tenga comportamientos distintos. Desde mi disciplina podríamos señalar que es una alerta eventualmente que alguien tiene siempre una misma conducta en espacios o contextos distintos. Okay. Por lo tanto, el niño o niña o el preadolescente o adolescente se va a comportar con sus figuras cuidadoras, los padres, la familia, de una forma, en el colegio con otras circunstancias, ¿sí?, y a través de compartir de las redes de otra forma. Y eso es bueno para su desarrollo porque es una persona que se puede adaptar a distintas circunstancias.
Y algo importante entonces acá, en este fenómeno, que está asociado a la crianza. Yo me puedo centrar en esta pregunta, en este comentario en la crianza. La crianza no es algo escindido, separado. Hay un momento para el aprendizaje, para lo académico, para la educación, para los afectos, para el vínculo, para saber qué es lo que hace con los amigos. En realidad, cualquier instancia con los padres, ¿sí?, están omnipresentes todas estas dimensiones y muchas más, por lo demás, propias de la crianza. Por lo tanto, si yo acompaño a mis hijos solamente en algún momento que están jugando, yo voy a saber en qué ellos están, los voy a acompañar, los voy a entender, me voy a comprender su lenguaje, voy a comprender si algo ocurre distinto a las plataformas, por ejemplo, lo que está pasando en el colegio o algo que está pasando dentro de la casa, ¿sí? Y también voy a comprender con quienes juega y así sucesivamente. Y si yo no soy un sujeto imperioso e invasivo, voy a comenzar a generar que es un espacio seguro, que con límites, por favor, porque los niños y niñas tienen que tener espacios íntimos, con control, usando la palabra que me gustó, que fue la que partí, ¿sí? Pero yo comienzo a ser parte de sus espacios de socialización, de compañía, y aprovecho de tener cierto grado de supervisión, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende absolutamente. perfecto. De todas maneras, sabemos que también muchos padres, madres puedan estar en sintonía de TBR. ¿Y de qué manera yo puedo prever que mi hijo, mi hija terminen conductas así de ocultamiento quizá, o que le da un poco de nervio contarme alguna situación que pueda estar atravesando a través de redes sociales? Sobre todo porque uno, digamos, basándose un poco y remontándose a la propia crianza, cuando te decían no hagas esto, como que por lo general uno tenía el doble y el triple de ganas de querer hacerlo. ¿Cómo yo puedo prever que mi niño y mi niña terminen en una situación, digamos, engorrosa o complicada? Perfecto. Siempre la prevención ya es el factor relacional o para cualquier fenómeno social o problemática social lo más importante. Siempre es mejor prevenir porque el trayecto de vida es conducente a lugares óptimos, ¿no? Porque eso es la crianza. La crianza es para conducir y acompañar a otros hacia una meta o un lugar que implique una buena calidad de vida, felicidad, etcétera, que no es el momento, pero por ahí va. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, el lenguaje, las palabras, la actitud y la conducta. Si yo utilizo palabras, por ejemplo, que van a incentivar que yo me aleje, lo más probable es que yo me aleje, que son palabras asociadas, ¿qué es lo que haces? Ser invasivo. Uh-huh. Y eso va a ir generando que, por ejemplo, si yo tengo control explícito de las claves de otro, ¿sí?, lo más probable es que se haga otra cuenta de Instagram, ¿sí? Si ustedes echan una revisión contextual a los jóvenes de hoy, todos tienen varias cuentas en redes sociales. ¿Y por qué? Porque han sido perseguidos por algunos padres de manera imperiosa, que son interrogadores respecto a lo que lo hace, y en esa interrogación hay una acusación. ¿Qué es lo que estás haciendo? Que es una pregunta que puede ser neutral, pero de acuerdo al tono, la forma o el momento, es una pregunta invasiva y acusadora. ¿Y qué voy a hacer? ¿O qué hace cualquier ser humano que es acusado de algo? Se defiende. Y si tú estás aprendiendo, viendo algo que eventualmente podría ser cuestionado a grandes rasgos, lo más probable es que si eso que estoy haciendo me produce agrado. Por lo tanto, voy a tratar de continuar haciendo. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir otra cuenta o voy a buscar otros espacios. Por eso siempre digo, la prevención es importante. El acercamiento y el acompañamiento apropiado, no invasivo, va a generar que ese otro se sienta en un espacio seguro y lo más probable es que comparta contigo lo que hace. Y ahí tú aprovechas a hacer algunas advertencias con quiénes, cómo, qué es lo que ocurre en las redes, tipo de lenguaje, ¿sí? Porque si yo satanizo las redes y yo lo paso bien con las redes, se produce el efecto contrario, claro, ¿sí? Estar frente a las pantallas es negativo, hablar con otras personas es negativo, por lo tanto, esa satanización va a significar que yo me encapsule en un mundo, y si llegase a ser víctima, por ejemplo, de sexting o de acoso o de maltrato a través de las redes, lo más probable es que no tenga a quién acudir porque estoy haciendo algo escondido. Claro. Y para buscar protección voy a tener que develar algo que eventualmente me va a producir más sanción, que no ocurre. Y a propósito de las familias que están escuchando, las personas que están en desarrollo, incluso hasta los adolescentes, y hay muchos adultos así, ¿ya?, prefieren a veces asumir consecuencias o problemas de manera individual antes de develar una problemática por miedo a la sanción física, psicológica, familiar y sanción social. Y eso nunca puede pasar. Esto quiere decir, ¿qué es lo que quiero decir? Perdón. Que podemos encontrar a un niño o niña que está sufriendo acoso sexual o maltrato de sus compañeros,
o eventualmente algún tipo de estafa o algún tipo de entregando información o compartiendo material fotográfico de su cuerpo sin que los padres sepan, contra su voluntad y no teniendo a quién acudir en el dormitorio contiguo, ¿sí? Donde están los padres que cuidan por lo demás. Claro. Luis, bueno, me parece súper interesante lo que acabas de decir respecto a estas actitudes que tienen de pronto los niños, los jóvenes, los adolescentes, cuando les advertimos cuando le decimos que está haciendo algo malo, o sea, que estar en las redes sociales es malo. Entonces, como están ahí, como tú bien lo decías, como están escondidos haciendo, les pasa algo, ya no saben a quién acudir. Y eso me parece súper gráfico para la gente que lo está viendo, creo que es un gran ejemplo. Ahora, sobre lo mismo, quería preguntarte, Luis, ¿es bueno hablar con los hijos, ¿cierto? O con los niños que están bajo tu cuidado y comentarle que suceden ciertas cosas en las redes sociales, en los juegos, en los videojuegos? O sea, es bueno decirle, mira, fíjate que tú puedes conversar con quien tú quieras y con quien te estés jugando, pero podría pasar estas cosas, o cuando te pase estas cosas, como por ejemplo cuando te empiezan a molestar, cuando te empiezan a pedir cosas media extrañas, eso es una señal de alerta y puedes hablarme a mí o puedes cortar esta conexión inmediatamente si no te sientes a gusto con esta unión, ¿cierto?, de personas que no conoces en el juego o en las redes sociales. Puedes cortarlo sin ningún problema. Es bueno contarle que suceden cosas malas en las redes, digamos. Sin duda, sin duda. Dado que estoy en un espacio público y por lo tanto yo puedo dar declaraciones, pero mis declaraciones son parciales, porque la dinámica familiar, la forma, el estilo de crianza, los valores, ¿ya?, y las visiones que tiene cada familia dentro de lo apropiado y ético y moral, sí, es bastante diverso. Por lo tanto, algunas declaraciones que yo hago eventualmente son aplicables a un tipo de familia o circunstancia. Lo que voy a señalar es bastante genérico. Por lo tanto, tiene que ser acercamiento paulatino. Lo más importante es la confianza que nosotros podamos declarar con nuestros hijos, ¿ya? Habemos, para incluirme, porque yo también soy padre, habemos padres que luego de años nos damos cuenta que a nuestros hijos no les gustaba algo, un tipo de ropa, un tipo de color, un tipo de sabor, y porque siempre hablamos por ellos, nunca les dimos espacio para opinión. Por lo tanto, es muy importante que si yo voy a hablar de las dificultades de las redes sociales, por ejemplo, ellos también sean sujetos opinantes, ¿sí? Obviamente, como ellos participan de las redes sociales, tienen una mirada más benigna, es positiva, porque experimentan placer, son aceptados, son validados, desarrollan su identidad a partir de este formato. Recordemos que a partir de las redes uno hace tareas, trabaja, satisface una serie de necesidades, conoce gente, etc. Entonces, incluirlos en un diálogo, no en un checklist donde yo le indico, tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque no le estamos dando libertad de autorregular, porque sí o sí nuestros hijos en algún momento van a estar solos. Pero cuando ellos estén solos, tiene que estar la presencia imaginaria de los padres o de los adultos protectores, para que ellos sepan qué hacer. Si yo soy un sujeto muy indicativo y yo hablo por el otro y soy un sujeto que impone reglas y no las socializo, no las converso, no las dialogo, no planteo el sentido de las reglas, lo más probable es que esa persona, cuando esté solo, necesite del otro para aplicar esas reglas y no se pueda autorregular. Por lo tanto, no pueda decir que no frente a una conversación. ¿Ya? Eso como el primer tip. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, a mí me prohíben mis padres que yo me conecte luego de las 9 de la noche porque estoy pensando en un niño o niña preadolescente, 12, 13 años. Y me paso a 9,5 minutos. Y ese otro que está al otro lado, que no lo conocemos, que tiene un avatar, que tiene un perfil, que tiene un nombre falso, y está buscando cualquier tipo de vínculo con un otro, porque también está solo y está al otro lado del mundo, va a aprovechar que se pasó, porque va a dialogar, porque tal vez sabe, le va a preguntar, ¿cuánto tiempo tienes que estar tú? Entonces, si yo me pasé del tiempo y la otra persona lo nota, va a usar esa pasada de tiempo y le va a decir, te has pasado de tiempo, no te preocupes, sí, que tus padres no se van a enojar. Y es el otro el que comienza a generar confianza. Llegan mis padres al minuto 9.6
¿sí? Y me retan. Entonces yo me doy cuenta que mis padres no son tanta de confianza porque no me entienden, porque me pasé, porque estaba pasando una etapa, porque estaba hablando de lo interesante, porque estaba haciendo una tarea. Entonces yo de a poquito comienzo a tener confianza en un otro que no veo, pero me genera sensación de seguridad, de tranquilidad. Y comienzo a usar palabras como: no te preocupes, tus padres no se van a enterar que tú pasas más tiempo. No te preocupes que tus padres tal cosa, ¿sí? Y así comienzan a correr el límite, hasta llegar a que enciende la cámara, por ejemplo. Claro. O dime tu nombre verdadero. Y puedo partir de eso, dependiendo de las características de personalidad, y señalar, ya que sé tu nombre, yo puedo decir, sé dónde vives. Y eso es amenazante. Y yo comienzo a tener otro tipo de vínculo a la otra persona. O se envía una foto. Tengo esta foto. Si no me mandas una foto de tu cuerpo desnudo, yo se la voy a enviar en la foto de tu cara a tus papás, porque te van a retar y te van a castigar. Entonces, y ahí comienza el chantaje emocional también. Los niños claro. van a preferir enviar una foto de su cuerpo sabiendo que es algo inapropiado, doloroso y deseable para ellos, y que sus padres se lo advirtieron, ¿sí? En pro de no tener un reto de los padres. ¿Por qué? Porque no confían en los padres. Entonces, confianza. Cada familia debe tener y estar alerta a las características individuales de sus hijos y lograr establecer una confianza, que siempre la familia sea un espacio seguro y no está centrado en la sanción, sino que el aprendizaje, porque la crianza no tiene que ver, ¿sí?, con apropiarse de la vida de un otro, sino que estoy pensando que nuestros hijos, ¿sí?, son personas que a futuro tienen que desplegar herramientas de tomar decisiones de manera independiente y autorreguladas. Qué importante la información que nos compartes, Luis, de todas maneras. Sí, cuéntame. Sí, y el otro factor más importante aún son los aliados. Ustedes, por ejemplo, que justamente abren en el espacio público esto, que son los más medios, los medios sociales, la política pública y el colegio. Debemos actuar todos, entre comillas, coluidos, ¿sí?, en pro de este fenómeno, para que los padres que no saben qué hacer pidan apoyo en el colegio y existan campañas, incluida la familia, la política pública y los medios masivos, ¿sí?, en donde una forma estratégica y apropiada de acompañar a nuestros hijos en la crianza, y parte de la crianza, evitar este tipo de daño a través de las redes. De todas maneras que sí, Luis, y te agradecemos el tiempo que nos entregas para poder hacer este llamado a la comunidad que sentimos que es tan necesario. Hablamos de prevención, ¿cierto?, de generar sí o sí como una columna vertebral esa confianza inquebrantable para que el niño, digamos, no se vea envuelto en una situación de chantaje emocional. Pero una vez que ya vive una situación así compleja, ¿cómo también poder acompañarles en la recuperación de confianza en ellos mismos, en la vulnerabilidad por la cual pudieron haber atravesado, digamos, siendo víctimas de algún tipo de cazador a través de las redes sociales? Perfecto. Perdón, ¿me estaban despidiendo o es una pregunta? Es una pregunta. Ya, ¿me la puedes repetir? Porque pensé que estaba cerrando, disculpe. No hay problema. Te preguntaba con respecto al proceso posterior. Ya cuando existe la confianza igualmente, pero el niño o la niña atravesó una situación compleja con alguna especie de cazador a través de las redes sociales. ¿Cómo yo acompaño de manera segura? Evidentemente, obviando todo lo que ya nos contaste, que es súper importante con respecto a la prevención. Pero una vez que ya se cometió esta situación a través de redes sociales, ¿cómo yo apoyo correctamente a mi hijo? Lo primero es la contención. ¿Y qué es la contención? Escuchar, entender, acompañar y señalar, por ejemplo, que esa persona, padre o madre o hermanos mayores, cuidadores que te está acompañando, ¿sí?, está ahí para generar protección frente a esto que ha ocurrido. Y esa pasada del límite del niño o niña respecto a una circunstancia que se va más tiempo, vio fotografía o lleva tiempo que está siendo acosado o maltratado por alguien, señalar que se va a tomar como aprendizaje. Pero si un padre no reflexiona de esta manera, que lo más probable que se ocurra, incluido un psicólogo, debe ponerse en la posición de ignorante y reconocer su ignorancia y sus pocas habilidades. Y solo contener, acompañar y pedir ayuda. Y aquí, en la idea anterior, no lo enlazo, pedir ayuda a los profesionales del colegio. Los colegios son un aliado sustantivo en el aprendizaje, porque familia, colegio y otros más están encargados del aprendizaje. Pero si yo creo que tengo las herramientas y eventualmente conozco a mis hijos, generar inmediatamente, a propósito de la contención, la sensación de protección. ¿Qué sensación? No te preocupes, vamos a hacernos otro perfil, si es que era un perfil de Facebook familiar. No te preocupes, vamos a denunciar esto y esta persona nunca más te va a molestar. No te preocupes, lo vamos a judicializar. No te preocupes, vamos a ir a las autoridades, carabineros, PDI, etcétera, ¿sí?, para que sientas la sensación de protección inmediata.
¿Para qué? Porque puede que vuelva a ocurrir. Entonces, esa instancia de protección, que es lo relevante inmediato, también cumple una doble función de aprendizaje. Le estoy demostrando a mi hijo o hija que, dada la problemática o circunstancia, y si fue ella o él que generó esto, no lo voy a sancionar, y pese a que es un error, que hay que incorporarlo para regular la conducta, yo voy a estar siempre acompañándote para resolver en conjunto, o aprendas a resolver problemáticas de este tipo. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos lo que yo puedo hacer. Es decir, hacer lo que hacen todos los padres, acompañar a los hijos, no centrarse en la sanción, y luego de ello centrarse en los aprendizajes, en donde la sanción significa, ves que era cierto que no había que hablar con cualquier persona, no castigar. Entonces, es importante que de aquí en adelante tenemos que hablar con conocidos, porque es mejor hablar con conocidos, con personas desconocidas, como lo que te acaba de ocurrir. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Nos ha quedado clarísimo la forma de poder atacar estos tipos de situaciones, poder contener también a nuestros niños, y yo creo que es un tema que da para hablar muchísimo, pero te vamos a dejar abierta la invitación para una próxima oportunidad. Sigamos hablando sobre esto y cómo podemos hacer una campaña también de prevención, de ayuda, para que tengamos a nuestros niños más seguros en redes sociales, en juegos online también, por supuesto con conexiones más tecnológicas que viene avanzando ahora, digamos, la era tecnológica que viene muy rápida. Así que, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y te mandamos un tremendo abrazo. Perfecto, muchas gracias a ustedes por el espacio, y solo señalar que niños, niñas y familia, la mejor forma de resolver problemas es con un otro, pedir ayuda, acompañarse, porque siempre es mejor de a dos que individualmente. Maravilloso, bien, Luis. gracias. Ahora sí que sí es un cierre, te mandamos un abrazo y muchas gracias por estar aquí en tu Conexión Matinal. Que estén muy bien. Gracias. Igual. Ahí está con nosotros Luis Pino, director de carrera de Psicología de la UDLA, conversando sobre este tema tan interesante y tan importante. También lo dejamos sobre la mesa para que usted también lo pueda conversar en su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa, Cata. Los separamos un instante muy pequeño, chiquitito. Ya regresamos con mucho más de tu Conexión Matinal en este día viernes maravilloso en TVR. No se muevan.